En Hoy es Noticia queremos conversar sobre el funcionamiento de la Convención Constitucional y los debates que ha tenido durante este mes de trabajo. Tomamos contacto con el vicepresidente de la instancia, el abogado Jaime Baza. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, haciendo varios análisis sobre lo que ha sido este mes, un mes complejo, pero en el que se está avanzando. En este mes han tenido 2 secretarios administrativos y teníamos la información de que tal vez hoy día pudieran nombrar a un tercero. ¿Usted tiene alguna información, algún detalle de esto, abogado? Nada oficial todavía. Sabemos, hemos escuchado un poco las declaraciones del presidente de la República de ayer, de la importancia de tener una Secretaría Ejecutiva que colabore con el proceso constituyente y que se ponga a disposición efectivamente de la Convención Constitucional, y esperamos que eso sea efectivamente lo que ocurra pronto, ¿verdad? Para que podamos continuar con el trabajo que hemos estado haciendo en las últimas semanas. Claro, lo esperábamos para hoy, pero bueno, todavía el día no termina. Pero para cerrar el tema de la ex secretaria Catalina Parot, hay muchas voces que hablan de que hubo un distanciamiento entre ella y el subsecretario Pavés. ¿Tenía ella, en definitiva, un ánimo más dialogante de lo que ha demostrado el subsecretario? Yo la verdad que no quisiera comentar o polemizar en torno al funcionamiento interno de la SECPRES. Catalina tuvo una relación muy diferente con la mesa, especialmente con la presidenta, y me quedaría con ese ánimo colaborador que mostró Catalina Parot. Y para el futuro, ¿usted se va a entender, o la mesa más bien, se va a entender directamente con el ministro Ossa? Yo creo que eso también depende de la forma en la que SECPRES distribuye las funciones. Entiendo que en estos días la agenda legislativa del Congreso Nacional está un poco más intensa, lo que eventualmente ha requerido la presencia más prioritaria del subsecretario Pavés en el Congreso. Y entendemos, por tanto, que si es que la SECPRES quisiera que la constituyente se relacione con el ministro directamente, nosotros ciertamente no tenemos ningún problema en eso. Queremos generar las condiciones para que podamos trabajar colaborativamente y sacar este gran desafío constituyente adelante entre todas y todos. Porque de hecho ustedes ya se reunieron con el ministro Ossa. ¿Cómo fue esa reunión, el tono, y si usted ve también ahí un ánimo de mejor entendimiento para seguir avanzando? Sí, fue una reunión más bien informal que tuvimos con el ministro, de coordinación, para mejorar la forma en la que hemos ido trabajando juntas. Fue una reunión de muy buen ánimo. Ayer recibimos también al fiscal de la SECPRES, que estuvo aquí también trabajando con nuestro secretario John Smock, y creo que las condiciones están dadas para que vayamos mejorando progresivamente la coordinación de trabajo entre la constituyente y el gobierno. Así que por nuestra parte, por lo menos, el ánimo de colaboración está. El reglamento, abogado, ¿cuándo va a estar? Porque eso es básico para todo lo que se viene. Tenemos, mañana también va a haber votaciones, y eso, claro, es importante antes de la discusión de los temas más bien ya de contenido, ¿no? Claro, la discusión en torno al reglamento es clave para poder empezar a tener la discusión en torno a los contenidos de la nueva Constitución. Porque para poder discutir los artículos de la Constitución tenemos que tener una forma determinada para poder llevar ese diálogo adelante. En términos de cómo nos ordenamos, qué comisiones tenemos, cómo se asigna la palabra, cómo se vota, ¿verdad?, etcétera. Y no hay ninguna forma de empezar esa discusión de contenidos sin antes tener esta discusión reglamentaria, esta discusión de reglamento. Afortunadamente, el primer mes yo creo que avanzó muy bien en este sentido. Las 8 comisiones que están trabajando en las propuestas reglamentarias ya están funcionando. Hace 2 semanas, ¿verdad?, 3 semanas en algunos casos. El horizonte, ¿verdad?, en el cual vence el plazo para esas comisiones provisorias ya se acerca, y por lo tanto vamos a tener normas reglamentarias permanentes muy pronto. Yo me atrevería a decir que a fines del mes de agosto probablemente tengamos ya una propuesta orgánica que recoja todas las propuestas reglamentarias de las comisiones provisorias que están funcionando y que recoja eventualmente también la normativa reglamentaria provisoria que la propia constituyente ha aprobado en las últimas semanas. Yo creo que hay un trabajo ahí bastante bien estructurado que se proyecta hacia
la configuración de las comisiones permanentes con mucha esperanza y con mucho optimismo, creo yo. Ahora, pasando en este tránsito de las comisiones provisorias a las permanentes, hay también indicios de que el constituyente Jorge Arancibia, el almirante, dejara la Comisión de Derechos Humanos, la comisión, digamos, la que está ahora, y que la definitiva asumiera otro rol. ¿Usted tiene alguna información en ese sentido? No, la verdad que no sabría decirte. Todas las personas que integran comisiones provisorias van a terminar ese mandato, ¿verdad?, ese periodo, y van a pasar a trabajar en comisiones permanentes una vez que éstas se instalen, pero no tengo detalle, la verdad, de lo que ha estado pasando en este momento en la Comisión de Derechos Humanos con el constituyente Arancibia. Ahora, una de las polémicas que han surgido durante las últimas semanas, la última semana sobre todo, es el tema de las asignaciones y los recursos. ¿Cómo se va a saldar eso? Porque también hay constituyentes de la lista del pueblo que están pidiendo que las asignaciones básicamente se rebajen en el tema de los viáticos. ¿Cómo ha visto usted esa discusión y ve también un ánimo de quitar legitimidad a la convención a través de discusiones como esta? Mira, algo pasa en Chile que nos cuesta mucho hablar de dinero. Es muy difícil hablar de plata en nuestro país, y yo creo que es súper importante preguntarse por qué. ¿Qué pasa con la idea de asignaciones? ¿Qué pasa con la idea de las asesorías como concepto, que están tan desprestigiadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 30 años? Que las asesorías y las asignaciones han sido utilizadas de una forma determinada que se han desprestigiado. Yo creo que es súper importante poner el acento en el sentido que tienen estos gastos, ¿verdad? Porque si uno mira las condiciones que cada constituyente tiene para hacer su trabajo, esas condiciones no son equitativas, ¿verdad? Los territorios no son todos iguales, la forma de participación ciudadana de cada territorio no son todas iguales, los respaldos técnicos que cada constituyente tiene no son todos iguales, hay constituyentes que tienen partidos políticos detrás, otros no, hay constituyentes que tienen centros de estudios detrás, otros no, y el concepto de asignaciones tiene por finalidad precisamente emparejar la cancha desde la cual cada constituyente hace su trabajo. Y yo creo que ha sido muy manipulada esta situación precisamente para generar de nuevo una polémica artificial. Primero, cuando se mintió diciendo que los constituyentes no habíamos subido el sueldo. Eso no lo podemos hacer los constituyentes porque el sueldo está regulado en la Constitución. Y luego, cuando se desvía el foco del sentido que tienen estos gastos. Un constituyente ponía el ejemplo hace unos días en una de las reuniones. Si una profesora va a una sala de clase a hacer clases y la sala no tiene un pizarrón, pedir un pizarrón no es un aumento del sueldo, sino que es un gasto necesario para hacer el trabajo en condiciones de igualdad. Y eso yo creo que es importante empezar a ponerlo de relieve, porque claro, siendo muy difícil en nuestro país hablar de dinero y con la experiencia que tenemos de las asignaciones mal gastadas y especialmente de las asesorías mal contratadas en los últimos 30 años, hoy día en la Constituyente de alguna manera estamos pagando el pato, ¿verdad? Pero es importante hacer esa explicación de decir por qué es tan importante para la igualdad en las condiciones de la participación que estos recursos sean bien ejecutados, bien ejecutados. Y en ese sentido, abogado, ¿hay claridad entre todos los constituyentes para qué son estos dineros? Porque ayer conversábamos con algunos de los constituyentes y decían, esto en definitiva va a ser un ahorro porque el viático, porque el hotel. ¿Hay claridad efectiva? Mira, yo creo que sí hay claridad, pues efectivamente lo que está pasando en este momento es que estamos transitando desde un modelo de ejecución presupuestaria basado en licitaciones con empresas privadas hacia un modelo de ejecución presupuestaria donde cada constituyente es responsable del presupuesto que ejecuta. Este segundo modelo es mucho más barato y mucho más eficiente que el primero. Aprobar estas asignaciones no significa subir el monto de las asignaciones, sino que significa terminar con un modelo de ejecución presupuestaria que es muy costoso,
que es ineficiente y en el cual los constituyentes no tienen responsabilidad, y pasar a otro modelo de ejecución presupuestaria distinta, que es más barato, es más eficiente y donde cada constituyente además es responsable de los dineros que ejecuta. Ahora, cuando uno habla, ya son 4.020.000 pesos, en eso quedó fijado durante el día de ayer. Si un constituyente gasta menos, ¿eso lo devuelve? ¿O eso tiene que gastarse de todas maneras? Bueno, este es uno de los aspectos interesantes de la discusión, porque los criterios de ejecución presupuestaria y de control de la ejecución presupuestaria van a quedar determinados por el Comité Externo de Asignaciones, no por nosotras las constituyentes. Y eso va a significar, por ejemplo, responder este tipo de preguntas. Uno diría, desde el sentido común, que el presupuesto no ejecutado debe ser rendido y devuelto, ¿verdad? Pero eso es algo que no podemos decidir nosotras, las constituyentes, precisamente porque aquí tenemos controles externos que operan, y esto tendrá que ser resuelto por el Comité Externo de Asignaciones. Abogado, otro de los puntos que también generaba críticas es que estas asignaciones sean fijadas por ustedes mismos, que son los que tienen que, digamos... Y también vuelvo, tal vez se viene desde las prácticas anteriores, de que se crean leyes o se crean, digamos, reglamentos o asignaciones por las mismas personas que las van a recibir. Ya, pero ojo que aquí el mandato constitucional no depende de nosotras. O sea, aquí es la Constitución la que ha establecido primero la remuneración de cada constituyente y la forma en la que las asignaciones se entregan. Los montos hoy día están fijados en parte por la ley de presupuesto y en parte por las condiciones necesarias para que cada constituyente haga su trabajo. Aquí hay que preguntarse más bien, hay que hacerse la pregunta previa. ¿Qué pasó durante el año 2020 en la discusión de la ley de presupuesto para el año 2021? Que la constituyente recibió el 10% del presupuesto de la Cámara de Diputados. Esa es la pregunta que deberíamos estar haciéndonos hoy día. ¿Qué es lo que pasó durante el 2020 que generó, esto se dijo previamente, antes de las elecciones del 15 y 16 de mayo, que generó una estructura presupuestaria tan débil para la constituyente? Y es una respuesta que hay que contestar mirando el 2020. Lamentablemente no somos nosotros las llamadas a dar explicaciones sobre eso. Ahora, abogado, se nos acaba el tiempo, pero considerando lo importante que es la fecha para tener el reglamento, ¿la fecha límite es el 10 de septiembre? La fecha límite que tenemos en mente desde la mesa ampliada efectivamente es el 10 de septiembre, pensando en que los 30 días de las últimas comisiones provisorias que empezaron a funcionar vence el 28 de agosto. Está contemplada una semana de trabajo para la sistematización de las propuestas reglamentarias que surjan desde cada comisión y luego una semana para que el Pleno delibere y vote en torno a las propuestas reglamentarias que surjan de esas comisiones. Esa última semana debiera ser la semana que empieza el lunes 6 de septiembre, de modo tal de que ojalá no más allá del 10 podamos tener un reglamento definitivo ya aprobado. Y para terminar, abogado, bueno, era bien difícil que comenzaran ustedes a trabajar, el trabajo de por sí es complejo, pero más complejo es cuando hay 155 personas que no se conocen, que no se han visto, que hay muchas aprensiones entre unos y otros por el mismo desconocimiento. ¿Cómo califica usted este mes de trabajo y sobre todo el trabajo también de la mesa que se amplió y que también tiene entre sus integrantes a personas de oposición que durante este mes han tenido distintas posturas? No hay una sola, digamos, más bien oposición a la mesa, digo yo, porque son figuras del oficialismo. Claro. Mira, yo en primer lugar estoy muy contento, muy satisfecho con el trabajo que se ha hecho. Piensa que el lunes 5 de julio llegamos 155 personas que no se conocían a trabajar. Las condiciones no estaban dadas, esa primera sesión del lunes 5 de julio fracasó, tuvo que ser suspendida. Y menos de un mes después de eso ya hay normas reglamentarias provisorias aprobadas, hay un comité externo de asignaciones integrado, funcionando y sesionando, hay comisiones provisorias con integrantes, con competencias, con procedimientos, con coordinadores y con propuestas reglamentarias que ya se están llevando adelante. Y todo ese trabajo se ha hecho en el primer mes sin reglas previas, dejando en evidencia la capacidad que tiene la Convención Constitucional para crear reglas jurídicas, que creo que es una cuestión muy notable.
porque hemos comenzado a generar derecho, que es el mandato que tenemos, desde cero el primer mes. Y eso nos permite mirar con mucho optimismo el trabajo de elaboración del reglamento, porque a diferencia de lo que ha pasado en otros procesos constituyentes en el mundo, que también es importante tener presente, vamos a tener reglamento probablemente antes de que se cumplan los 2 meses, o por ahí en torno a los 2 meses de instalada la convención. Y tener un reglamento permanente aprobado en los 2 meses de trabajo de la convención, yo creo que es un logro muy importante que nos permite mirar los futuros meses con mucho optimismo y con mucha esperanza. Muy bien, Jaime Baza, vicepresidente de la Convención Constitucional, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile. Que tenga muy buenas tardes y bueno, vamos a ver si hay secretario nuevo dentro de las próximas horas. Que esté muy bien. Gracias, Matilde, muchas gracias, buenas tardes.